En Ecuador a las 7, el invitado. A esta hora está en nuestros estudios y le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a hablar sobre esta decisión del Ejecutivo contraria a la recomendación de varios gremios periodísticos, de varias instituciones, de que se imprima un veto total, lo cual significa echar al traste esta reforma legal planteada a la Ley de Comunicación por la Asamblea Nacional, porque está cargada de una serie de artículos a criterio de los colegas periodistas que van en contra de la libertad de expresión en nuestro país. Una reedición de la denominada Ley Mordaza que nos rigió en el país durante el correísmo. No obstante, el gobierno ha decidido imprimir un veto mixto, uno que alude a inconstitucionalidades y otro que plantea cambios en los artículos. Doctor Alarcón, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Buen día, Freddy. Buen día a nuestra audiencia de Radio Única y de Ecuador a las 7. Pues quisiera yo empezar con el tema político, que creo que es uno de los principales, en el sentido de cuán preocupante resulta escuchar a los representantes del Ejecutivo decir que han optado por este camino, pues nada quita que en un año, después de esta congeladora en la que hubiera entrado el proyecto, en el caso de un veto total, quién sabe si la Asamblea ya cuente con los 92 votos para ratificarse en el texto original. La crisis de gobernabilidad que ha venido imprimiéndose en Ecuador desde el 24 de mayo del año pasado, en que Guillermo Lasso asumió la presidencia, definitivamente no va a tener solución. Y creo que lo que hoy estamos viviendo con una ley de trascendental importancia para el país, no solo para periodistas y medios de comunicación, es lo que veremos durante los casi 3 años que aún le restan al gobierno nacional en funciones. Esto último que dijo doctor Alarcón es fundamental. Tratamos el proyecto de ley de comunicación no porque nos afecte o nos beneficie a los periodistas, sino que en última instancia el perjudicado o el beneficiario, de acuerdo a la orientación de la ley, es el ciudadano que recibe la información. Y ese fue el objetivo de Guillermo Lasso cuando planteó el proyecto original. Recordarás tú que incluso el nombre de la norma era distinto. No se reformaba ninguna ley de comunicación, se presentaba al país una ley de garantía de libertad de expresión, entendiendo que este derecho no es exclusivo de medios de comunicación y periodistas, sino de todos los ciudadanos, acogiendo en ese texto original los estándares internacionales en la materia, protección a los ciudadanos. Pero en el camino ya sabemos lo que pasó en la Asamblea y pues hoy, jugando ese perverso jueguito de la Asamblea Nacional, de tener o no tener los votos, el Ejecutivo ha caído en la trampa y pues ha presentado en este caso un veto mixto cuyo destino es tan incierto que el propio gobierno juega, como tú ya lo has señalado, a que lo que se está planteando entre por inacción de la Asamblea, es decir, porque no consigan los votos ni para allanarse al veto del Ejecutivo, ni para ratificarse en el contenido original y que todo pase por Ministerio de la Ley conforme transcurre el tiempo que esté establecido en la norma. Es increíble en el nivel que hemos caído como país que ahora nos preocupe más los votos para aprobar y dejemos de preocuparnos en el contenido. El contenido pasa a segundo plano porque hay que poner atención a ver si se aprueba o no se aprueba esta decisión del presidente de vetar de manera mixta el proyecto de ley. Esto es lamentable lo que ocurre en el país y hay que decirlo con mucha firmeza. Hablemos un poco de lo que se busca con esta ley de comunicación, doctor Alarcón. El informe de minoría que fue aprobado por la Asamblea Nacional indiscutiblemente traía o revivía el fantasma de la norma que estuvo vigente entre 2013 y 2019, que provocó censura, que impuso normas éticas y que cambió negativamente la forma de hacer periodismo. El gobierno nacional ha planteado en más de 50 páginas un veto mixto. Y muchas personas dirán en qué consiste este veto mixto, cuando únicamente la norma dice que el presidente puede vetar parcial o totalmente un proyecto. Y lo cierto es que en este caso, pues, se le denomina mixto a aquella objeción presidencial que menciona inconstitucionalidades en lo aprobado de la Asamblea y por lo tanto remite a observación de la Corte Constitucional
estos específicamente determinados, y otros plantea textos alternativos en línea con lo que se podría entender son los estándares internacionales y la norma constitucional, para que la Asamblea determine con cuál de las dos opciones se queda. Y en espacios anteriores habíamos discutido sobre qué decía ese informe de minoría, y por supuesto que sí está en este veto bien contenido y bien redactado aquello que más preocupación causaba. En lo particular siempre me resultó extraño esa consagración del derecho a la verdad, algo a claras luces inconstitucional, y que precisamente en esa línea el Ejecutivo ha actuado. En otros textos referidos al espectro radioeléctrico o algunos temas de contradicción que también fueron evidentes por una mala redacción al interior de la Asamblea Nacional, intentan ser corregidos con este veto presentado por el presidente. Ahora veamos, ya en manos de la Asamblea Nacional desde el día de ayer, ya definitivamente también en manos de la Corte Constitucional, para conocer sobre estos artículos que están con asterisco, por llamarlo de alguna forma, cuál es el destino de este proyecto en las próximas semanas. ¿Por qué es tan dificultoso en el país desde la llegada del correísmo y la aprobación de esta ley Mordaza en el 2013 tener un proyecto de ley de comunicación, que estamos obligados a tenerlo porque así lo dispone la Constitución y eso no hay cómo contradecir, es la Carta Magna? Y es porque lo que se busca desde el poder es un trabajo limitado de la prensa, del periodismo, de los medios de comunicación en el develamiento del quehacer público. Eso es lo que les preocupa a los políticos. Aquí no hay una defensa a los ciudadanos ni temas relacionados con la verdad o no, porque además, ¿quién decide qué es verdad y qué no es verdad? Entonces, ese es el problema fundamental y por eso hay mucha dificultad y debate en el país alrededor del tema, doctor. Por supuesto que sí, y aquellos que pretenden constituir gobiernos autoritarios y totalitarios echan mano de ciertos derechos fundamentales que les son peligrosos para sus proyectos políticos. La libertad de expresión y libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho a la protesta, y eso es lo que vimos hace algunos años en Ecuador. No es la excepción ver que renacen esas intenciones, no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina, cuando les incomoda que en espacios como este la gente pueda opinar libremente, que la gente pueda discrepar, que la gente pueda debatir. Y con gente me refiero a los ciudadanos. Cuando ustedes habilitan micrófonos o reciben mensajes de WhatsApp, lo que se está haciendo es abrir un canal de comunicación y de opinión a quienes son los beneficiarios finales de lo que estamos haciendo en este momento, que es la ciudadanía, la audiencia, quienes están del otro lado. Eso es lo que molesta. Si no, ¿por qué querer sacar en el informe de minoría a la opinión de los contenidos comunicacionales? Darle un tratamiento especial y particular. ¿Por qué habilitar, y hago énfasis en esto que para mí es quizá de las cosas más preocupantes, un supuesto derecho a la verdad, para crear un ente superior, nuevamente un pulpo, un consejo de comunicación, que regule los distintos canales a través de los cuales va a cruzar la información, incluyendo las redes sociales? Es una locura, además, eso es imposible. Ese tipo de cuestiones son las que hacen ruido y, como digo, lo único que buscan es silenciar voces críticas, controlar pensamientos distintos, cuando el libre flujo de información, espacios de debate y de discusión, son los que les dan a los ciudadanos insumos suficientes para sacar sus propias conclusiones. No espacios manipulados y distorsionados para imponer una verdad única que muchas veces, y en la gran mayoría de casos, es la verdad oficial. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el doctor Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablamos sobre la decisión presidencial de emitir un veto mixto, uno parcial y otro por inconstitucionalidad, a la ley o a la reforma a la ley de comunicación que ha producido la Asamblea Nacional. ¿Quién maneja la verdad en el país o quién pretende tener un organismo, instancia que diga esto es verdad y esto no es verdad? Esto es una cosa traída de los cabellos, doctor. Totalmente.
Totalmente, y es algo que ya vivimos y ya vimos sus consecuencias. Cuando en el proyecto original que estuvo vigente entre 2013 y 2019, recordarás tú, un artículo denominado normas deontológicas, te decía hasta cómo titular artículos, o te decía qué era lo que tenías que hacer en el ejercicio periodístico, te imponía una forma de construcción de verdad desde la visión oficial. Y eso en estándares internacionales está prohibido, porque nadie tiene derecho, mucho menos un Estado, un gobierno, en imponer una ética, en darnos clases de moral particular. Somos nosotros, los consumidores de la información, quienes terminamos decidiendo por qué televisión o por qué canal queremos ver las noticias, qué radio queremos escuchar, independientemente de su contenido, o si queremos o no comprar un periódico, porque nos gusta o no nos gusta. Somos nosotros quienes consumimos esa información, quienes sacamos las conclusiones y premiamos o castigamos el trabajo que hacen periodistas y comunicadores. Nadie tiene por qué erigirse como policía de la verdad. Nadie tiene por qué erigirse como un hombre o mujer de moral superior para decirnos qué periodista es bueno o qué periodista es malo, qué radio lo hace bien o qué radio lo hace mal. Eso es inaceptable en Ecuador y en el mundo entero. Claro, hay principios que son fundamentales. El periodismo, la opinión pública se basa en la libertad, no en una vía, en dos vías, en la libertad de quien emite la opinión y en la libertad de quien escucha esa opinión, le parece, toma partido o no. Lo mismo en la información. El tema es que siempre volvemos a este afán de controlar a los medios de comunicación, a los periodistas, en función de escudarse de las posibles acciones de corrupción que existan. En democracia los ciudadanos vigilamos al poder, no el poder a los ciudadanos. Y esa es una premisa fundamental que se les olvida en este caso. Y los periodistas juegan un rol fundamental, porque amplifican la voz de personas, de organizaciones, de autoridades que hacen bien su trabajo, porque permiten que los ciudadanos escuchen sobre resultados de investigaciones, de lo que hacen funcionarios y autoridades con recursos públicos, porque le dan voz a la ciudadanía para que presenten en canal abierto críticas a la gestión de un gobierno local. El rol que juegan los periodistas y los medios de comunicación es vital para la democracia. Y no quiero decir acá que todos son perfectos. No quiero decir acá que ningún periodista ha cometido jamás error alguno. No, no se trata de eso. De ninguna forma. Pero ¿quién tiene el poder de premiar o castigar a los periodistas? El ciudadano. El ciudadano. Si a usted no le gusta lo que estamos hablando en este momento en Radio Única 94.5, cambie de dial. Cámbiese a otra emisora. Pero si quiere escuchar esta posición, después escuchar el resto de invitados y seguir durante la semana otras voces para sacar conclusiones propias, quédese acá. Pero es usted quien debe tomar la decisión. No necesitamos un policía que se pare aquí en la puerta y nos diga, no, cuidado, señor Paredes, usted hace ese tipo de preguntas. O tiene que preguntar de esta manera. O cuidado, señor Alarcón, usted se refiere a esto cuando no debería hacerlo. Son ustedes, los ciudadanos, somos nosotros, los beneficiarios de la comunicación, quienes debemos premiar o sancionar a quienes desde este lado, desde los medios de comunicación, hacen su trabajo. Es una simple regla de lógica que ocurre con muchos otros productos y servicios. Si a usted no le gusta la telefónica que tiene contratada para su plan celular, ¿qué hace? Se cambia de telefónica. Tampoco es que tenga tantas opciones como en los medios de comunicación, pero se cambia, presenta una queja y se cambia. No es que espera que alguien venga a decirle, no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no. Uno tiene que aprender a tomar decisiones cuando está, en este caso, consumiendo un producto como la información, que debe llegarnos de la mejor manera posible todos los días para los procesos diarios de toma de decisiones que tenemos enfrente.
Tratemos de ver el punto positivo de este proceso de formación de ley, doctor Alarcón. Partamos de cómo estamos actualmente los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos en torno al tema de la comunicación. Estamos mucho mejor de cuando existía la ley Mordaza, la superintendencia de comunicación, etcétera. Sin duda, las condiciones cambiaron cuando se reformó esa norma entre 2018 y 2019. Recordarás tú que incluso algunos fuimos parte del proceso. La Corte Constitucional nos mandó a callar en definitiva cuando nos dijo sus críticas a la ley Mordaza, más que sus argumentos sobre la base de estándares internacionales, no tienen asidero y esta norma es perfecta, compatible con estándares internacionales y absolutamente constitucional. Y vimos los resultados. Sin embargo, después recularon, empezaron a tratar de sacarle el cuerpo a la decisión que habían tomado y se reformó la norma, quitándole los dientes que perversamente le pusieron a la Mordaza, como algún exasambleísta se vanagloriaba y que tengo entendido que una vez más intentará acceder al gobierno local de su ciudad. Pero bueno, esa norma que ha estado vigente desde 2018, 2019 hasta el día de hoy, indiscutiblemente ha cambiado de mejor manera las condiciones para el ejercicio periodístico, si bien no han sido las ideales o las perfectas, aún han quedado algunos rezagos que incluso se quedaron en el limbo cuando el presidente derogó el reglamento a la ley de comunicación. Lo hace un tanto inaplicable eso, ¿no? En definitiva, pero estamos viendo y lo hemos visto en estos días, cuán, entre comillas, peligrosa podría ser incluso la norma vigente cuando una asambleísta, por sentirse aludida en un artículo de opinión, ha iniciado una acción defensorial en contra de un periodista de Roberto Aguilar de Diario Expreso. Así es que ahí estamos viendo cómo sigue ese tema. Y no quiero decir, nuevamente, que no haya responsabilidad de quienes están de este lado. Hay responsabilidad ulterior siempre de los la periodistas, tenemos, así es. Pero hay parámetros para esa responsabilidad ulterior, que no están establecidos por una persona, que están establecidos por órganos y organismos competentes en la materia, que te dicen, por ejemplo, que claro, si por irresponsabilidad se falta al honor de otra persona, se afecta el derecho a la honra, se puede iniciar un proceso. Por supuesto, yo puedo opinar, pero si en mi opinión imputo delitos falsamente, pues tengo que responder. Pero me voy por la vía civil, no por la vía penal como está vigente todavía en Ecuador. Y me voy por la vía civil y pido una indemnización que sea proporcional, no el monto que a mí me dé la gana. Y una vez determinada esa responsabilidad, actúan las instituciones para precautelar un derecho, que en este caso, por supuesto, sería el derecho a la honra, sin afectar el derecho a la libertad personal de quien está del otro lado, porque no hay un derecho más importante que otro. Porque no se puede privar de libertad a una persona por lo que dice, sea información u opinión, diciendo que la honra de otra vale más. Ese tipo de cuestiones son las que tienen que ser corregidas. Ese tipo de cuestiones son las que van mucho más allá de un veto mixto o de la discusión dada en la Asamblea Nacional. ¿Siguen los periodistas criminalizados? Sí. Hemos visto casos de autoridades locales que siguen presentando acciones, denuncias penales para iniciar acciones en contra de periodistas, porque no les gusta lo que dicen, porque se sienten afectados por lo que les menciono. Bueno, además hay que decir que el funcionario público tiene la obligación de tener una suerte de piel más gruesa que el resto de los ciudadanos, porque está en el escrutinio público, porque su acción es pública y depende de sus acciones y decisiones el bienestar de muchos ciudadanos. Y porque los mandantes somos nosotros, Freddy. Y cuando rayamos una papeleta y elegimos a alguien, no le estamos dando un cheque en blanco para que haga lo que le dé la gana. Le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y estamos aceptando su propuesta de plan de gobierno o de plan de trabajo. Y por lo tanto es nuestro deber fiscalizar, hacer control social, escrutar públicamente lo que la autoridad está haciendo. Y dentro de ese proceso de escrutinio público hay críticas, y hay críticas muy duras que pueden incomodar al poder. Y al ciudadano, autoridad, se le considera en este caso, aunque a muchos les resulte doloroso, un ciudadano de nivel inferior, porque tiene que ser más tolerante
a esa crítica de quienes son sus mandantes. Seguro que sí. Nos quedan pocos minutos, doctor Alarcón. Volvamos a la formación de la ley y quiero referirme a los plazos. ¿En qué tiempo estima usted que la Corte Constitucional, que de por sí es lenta en sus pronunciamientos y además tiene una carga acumulada de trabajo, pueda hacerlo para que eso se empate con una sesión de pleno que pase a analizar las 34 objeciones parciales del Ejecutivo y conjuntamente con el pronunciamiento de la Corte, pues de un pronunciamiento definitivo? Yo no tengo la menor duda que así como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la Corte Constitucional actúe de manera celerísima, más aún si está de por medio la garantía de un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión. Ya en ocasiones anteriores se ha aceptado estos temas en cuestión de días y se ha podido tramitar, como sucedió en el tema, recordarás tú, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así es. Evacuación de absolutamente todo en muy pocas semanas, de tal forma que la Asamblea Nacional pueda pronunciarse de la manera debida. Yo espero que así sea. No quiero referirme a días en el caso de los procesos constitucionales, porque ya sabemos que en la gran mayoría de veces se irrespeta. Claro, pero solamente una interrupción. La Asamblea tiene 30 días para responder al veto, pero no hay garantía de que la Corte Constitucional atienda esta demanda de inconstitucionalidad en estos 30 días. Tiene que responder sobre el veto parcial en la Asamblea dentro del plazo y esperar que por cuerda separada la Corte Constitucional haga lo suyo. Deberían actuar las dos instituciones dentro de los tiempos que están establecidos en la norma. Y deberíamos tener efectivamente una salida en los próximos 30 días. En este caso yo creo que a eso juega el Ejecutivo, como lo mencionamos hace un inicio, a que por inacción o por no alcanzar los votos transcurra este tiempo y lo propuesto por el Ejecutivo entre comillas por el Ministerio de la Ley. Pero me refiero a las objeciones de forma. Exactamente, las 34. Me refiero a las 34. Las de fondo requieren obligatoriamente un dictamen de la Corte Constitucional. Y será cuando la Corte se pronuncie que podrá tener vida completa la norma y poder entrar en vigencia de manera plena. Una precisión solo para que quede absolutamente claro. La Asamblea, dentro de este veto mixto, tiene capacidad de actuar exclusivamente sobre los 34 artículos de forma, digamos. Es lo que le corresponde. Y la Corte Constitucional sobre los 17 de fondo. No toca la Asamblea los 17. No puede la Asamblea tratar temas de inconstitucionalidad. Por eso es que si revisamos el documento presentado a manera de veto, en este caso, lo que se dice claramente es que se transmite, sí, a través de la Asamblea Nacional, pues el oficio está dirigido al presidente de la Asamblea, dos tipos de observaciones, hablemos de manera coloquial. Las unas de fondo, que deberán ser conocidas y resueltas por la Corte Constitucional, y otras de forma, que deberán ser conocidas y resueltas por la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que esté establecido, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No nos queda más, Freddy, que esperar que las instituciones actúen con la responsabilidad que el tema demanda. Ojalá, con la responsabilidad y la urgencia que el tema requiere. Queremos agradecer al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presentando su punto de vista, su análisis respecto de este veto parcial e inconstitucional, un veto mixto, que ha planteado el Ejecutivo a la reforma a la Ley de Comunicación. Doctor Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Siempre un gusto, Freddy, a la orden y pues a estar atentos de lo que sucederá con esta tan importante norma en las próximas semanas. Seguro que sí, así lo haremos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM.